La cifra récord de contagio COVID en China ha alterado los nervios en el mundo entero. ¿Por qué se están multiplicando los casos en el país asiático? ¿Las cuarentenas obligatorias por qué no han funcionado? ¿Y el presidente chino Xi Jinping terminará con una mala imagen ante su incapacidad frente al problema? La exigencia de que el mandatario renuncie aumenta. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez buscó entre expertos algunas de estas respuestas. Este incendio, que dejó 10 muertos y 9 heridos en la ciudad china de Urumqi, fue el detonante para que miles de personas salieran a protestar hasta el día de hoy en las principales urbes de China y en otros países del mundo. La gente está en las calles de una manera que no habíamos visto en más de 3 décadas. Las fatalidades del incendio fueron causadas por las extremas medidas de confinamiento del gobierno chino, según Matt Clifford, historiador y presidente del Comité para la Libertad de Hong Kong, para quien las cuarentenas ordenadas por la política china, conocida como COVID-0, han sido exageradas. La gente está harta de las restricciones del COVID. China ha estado bajo una especie de confinamiento por más de 3 años y es para mucha gente casi como una prisión. Restricciones por el aumento de casos de COVID-19 que ha alcanzado cifras récord desde el inicio de la pandemia en 2020. Una de las consignas de los manifestantes es la renuncia del presidente de China, Xi Jinping, quien ha estado en el poder del país durante la pandemia y hasta el día de hoy. Su reclamo de que la respuesta de China al COVID fue buena sería socavada. Potencialmente su liderazgo sería minado ahora que él está asegurando su tercer periodo como cabeza del Partido Comunista del país. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, con más de 600 millones de casos confirmados y más de 6 millones de víctimas mortales, no se registraban tantos positivos en China, país origen del virus. Se ha visto un incremento enorme de casos reportados en las últimas semanas. Un incremento en el que más de 30.000 personas han sido diagnosticadas como portadoras del virus, la gran mayoría de ellas asintomáticas. Para Paul Hunter, médico y profesor de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, el aumento de casos positivos tiene que ver con la vacuna, especialmente a los más vulnerables. El efecto protector de la vacuna desde hace un año ha desaparecido en gran medida. Y el COVID ha atacado otra vez a la población susceptible. Para el Dr. Hunter, todo esto es resultado de un particular manejo de China, diferente al de la mayor parte del resto del mundo. Una vez vacunada la población, debieron haber abierto la sociedad, como lo hicimos en Occidente. El beneficio de eso es que el COVID se expande cuando la mayoría de la gente está protegida contra la enfermedad. Pero eso no sucedió, y por el contrario, lo que se hizo fue encerrar a la población. Cada vez que hay una detección de un caso de COVID, hay confinamiento y cierres. Confinamientos en el área donde apareció el virus, de acuerdo con Rebecca Liao, economista y experta en China, para quien ese país es el que más ha restringido. El COVID-19 ha mutado en muchas variantes. Entre más variantes ha habido, más contagiosas han sido. Los aislamientos hacen parte de la política COVID-0, de medidas de salud pública de control y máxima represión para detener la transmisión del virus. Medidas como el rastreo de contacto, las pruebas masivas, el bloqueo de fronteras y softwares de mitigación del COVID-19.
Creo que ha fallado en reconocer que ya no tiene sentido el confinamiento. Hay que abrir la sociedad y alertar a la gente para que se vacunen si están verdaderamente enfermos, para que tengan que ser tratados. Pero tener a la gente restringida en la casa, eso no es sostenible por más tiempo. Y ahora lo que el mundo se pregunta es que si el aumento de casos de COVID-19 que se está dando en China ocurrirá en otros países, como sucedió en la pandemia que comenzó en 2020 y que hoy, 3 años después, no termina en la nación donde se originó el virus. Sería sorprendente si lo que está pasando en China surge en Europa o en América. Hay preocupación de que las altas tasas de infección en China pueden estar asociadas al surgimiento de nuevas variantes. Por eso el Dr. Hunter recomienda que se haga una nueva campaña de vacunación en China, sobre todo para las personas mayores, que son las más vulnerables, y abrir a la sociedad para que aprenda a vivir con el coronavirus. Creo que va a haber muchas más personas enfermándose en este periodo, pero confiamos que entre eso y la vacunación debemos empezar a ver bajar los números mucho más. Pero todo depende del gobierno de China, quien es el que regula la política de COVID-0 y cuyo principal motivo para los confinamientos, según Mark Clifford, es mantener a la población bajo control. Creo que es muy voluble, puede ir en cualquier dirección. Creo que el escenario más factible es que China vuelva a estar bajo control y continúe bajo ese difícil régimen de COVID. Pero hay una remota posibilidad de que esto lleve a protestas aún más grandes que puedan realmente poner en riesgo el régimen mismo. Manifestaciones que aumentan y que ya se han presentado en casi 20 ciudades de China y en naciones como Japón, Australia, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos, donde los manifestantes protestan en contra de la política COVID-0 de China, especialmente la medida del confinamiento, y de Xi Jinping, de quien piden su cabeza.